Bueno, buenos días a todos nuevamente, espero que estén bien. Vean, les decía, les quería contar primero, antes de empezar con la clase, como un par de anuncios administrativos docentes. Primero, bueno, como ustedes saben, la entrega del análisis de casos está para esta semana. En teoría, sería la entrega hoy, en teoría, pero pues bueno, tienen chance de entregarlo hasta el viernes a las 11:45, si no me equivoco. Entonces tienen todavía estos días de chance para que pues finalicen el análisis de caso. Yo les puedo ayudar todavía hoy, mañana, todavía el miércoles creo que tienen chance de hacerlo. Pero si me piden ayuda ya, qué sé yo, el jueves en la tarde, por ejemplo, tengo clases, entonces no les voy a poder ayudar. El viernes podría ayudarles, pero ya es como a última hora y de repente no logran como hacer los ajustes. Entonces, aquellos que ya van adelantados, pues bueno, pueden escribirme ahí para ayudarles. Si no han empezado, es el momento de empezar como ya. Recuerden que lo pueden hacer en solos, en grupos, máximo de 5. Lo tienen que entregar por el TEC digital y vamos a ver, por aquí les comparto un poco. Por acá está lo del análisis de caso, ¿verdad? Bueno, eso es más o menos así es como ustedes lo ven, en teoría. ¿Verdad? Ustedes por acá suben el documento que, ¿verdad? El que elaboraron. Si son varias personas en el grupo, lo pueden subir todos si quieren, pero con que lo suba una persona, pues está bien. Yo cuando les devuelvo el trabajo calificado, pues sí se los envío a todos. Entonces, por aquí ven las indicaciones, que supongo que ya las vieron. Por aquí suben el archivo. Vean que la fecha está así, el 29 a las 11:45. El 29 es viernes, entonces, pues bueno, de aquí al viernes tienen chance. Después de esta fecha, pues no se reciben y listo, ¿verdad? Eso con respecto al análisis de casos. Los escucho, cuéntenme cómo van con eso. ¿Alguna pregunta, algo que quieran aclarar como en este momento? Profe, yo sí tengo una consulta Dale, dale. eh, con respecto al material académico. Me surge la duda, digamos, que si ahí tenemos que hacer como las referencias de todo lo que utilizamos o es solo mencionar, así como que estamos utilizando. Ok, en la introducción donde mencionan eso, sí tienen que hacer, digamos, la mención de se utilizará el artículo tal, del autor tal, publicado en el año tal, ¿verdad? No tienen que poner la información bibliográfica ahí, eso lo ponen pues en la bibliografía, ¿verdad? Ya todo lo que es la editorial, todo, digamos, los detallillos de bibliografía al final, pero al inicio, en el resumen, en la presentación, mejor dicho, del caso, lo que tienen que indicar sí es, bueno, vamos a trabajar con la lectura tal, del autor tal, y básicamente, digamos, no tienen que analizar tampoco ahí, eso lo dejan para el desarrollo, pero en la introducción sí, dar como la información básica del documento que vayan a utilizar, el nombre del artículo, del libro, de lo que ustedes estén usando, nombre, el autor y el año de la publicación. Eso solamente, digamos, ahí, ¿verdad? Ya después en la bibliografía sí ponen ahí todos los detalles, pero con que mencionen eso ya pues está bien. Ok, entonces ahí mencionamos, digamos, páginas web de confianza que utilizamos para, no sé, extraer información o datos eh, actuales. Además de los materiales que usted nos ha ido brindando, los libros para las definiciones, los conceptos. Sí, bueno, vamos a ver, las lecturas del curso sí, las mencionan ahí, pero también, como vos decís, pues las fuentes externas que yo no les he dado del curso, sino que ustedes han encontrado buscando sobre el caso, eso también lo tienen que mencionar ahí. Periódicos digitales, qué sé yo, material, digamos, en línea, vale, pero también pues recurran a artículos, pues libros, ojalá con consejo editorial, que eso es como lo más, vamos, lo más académico posible, ¿verdad? Y si hay algún reportaje, qué sé yo, no sé, de la BBC, por decir algo, probablemente sea muy confiable, ¿verdad? Pueden usarlo sin ningún problema. El asunto es que no busquen como paginillas ahí de dudosa procedencia, ¿verdad? Como, no sé, monografías.com o una cosa así, porque ya la calidad es incierta. Puede ser bueno, puede ser válido, como puede ser una tontera. Saben, profe, muchísimas gracias. Esa era mi duda. Vamos, pues, con mucho gusto. Gracias a vos, más bien.
Ok, recuerden que yo les puse ahí un video sobre el análisis de casos para que puedan aclarar algunas dudas. Y bueno, eso era el primer anuncio sobre el análisis de caso. Segundo anuncio, ya la próxima semana vamos a hacer, que yo pues llamé ahí en el cronograma, taller de monografías. La idea es, pues básicamente, mejorar lo que ustedes tengan de esa investigación, pues en este ratito. Entonces, pues deberían traer algo avanzado, ¿verdad? Ustedes para la monografía tienen que hacer el avance 1 y 2, eso es como decir el diseño de la investigación. Y bueno, por acá tienen el detalle también, entonces voy a revisarlo rapidito para pues que quede, digamos, claro qué es lo que tienen que traer la próxima semana. Vamos a ver, me confirman que lo estén viendo ahí. Sí, se ve aquí, indicaciones y rúbrica del diseño de investigación. Avance 1. Sí, bueno. Ok, vean. Igual, esto pueden hacerlo individualmente, en parejas, tríos, cuartetos, máximo grupos de 5, ¿ok? Para la próxima semana lo que tienen que traer es la mitad, digámoslo así, del diseño. Vamos a trabajarlo en 2 partes. La primera semana hacemos tema, justificación, problema, investigación y estado de la cuestión. La semana siguiente hacemos entonces objetivos generales, metodología, marco teórico y bibliografía y eso que es como mantequilla. Pero bueno, esta semana entonces deberían ustedes traer lo más avanzado posible esto. Tema, justificación, problema, investigación y revisión del estado de la cuestión. ¿En qué consiste básicamente esto? Yo no sé si se los había dicho, pero bueno, si no lo digo. El diseño de la investigación es como hacer una casa. Para hacer la casa primero hay que hacer el plano. Entonces, el diseño es como hacer el plano. Después ustedes van a hacer, digamos, la casa, ¿verdad? Van a levantar esos cimientos, la casa, etcétera, cuando hagan el reporte final de la investigación. Pero ahorita estamos en el diseño, estamos haciendo el plano. Ese plano entonces tiene que tener un tema, ¿verdad? Que pues es de escogencia libre en el marco de pues lo que hemos revisado en el curso, ¿verdad? O sea, si tiene, digamos, esa posibilidad de generar la discusión ética, ciencia, tecnología, pues básicamente el tema va a ser válido, pero pues también podrían escoger algún tema como que se aleje mucho del curso y probablemente eso yo les voy a decir, de cambien de tema para algo que más se les acerque a lo que hemos visto. ¿Esto por qué? Porque, pues bueno, la idea es poner, digamos, en práctica los conceptos, las reflexiones que ustedes han hecho durante la clase, entonces, pues bueno, ir como algo que ya ustedes manejen. Dígase, puede ser, no sé, por decir algo, temas de ética ambiental, por decir algo. Bueno, esos temas ustedes ya lo han revisado, hicieron una exposición, ya manejan más o menos la teoría, los conceptos, las diferentes casos o situaciones que hayan por ahí, entonces pueden trabajar como en esa línea, pueden trabajar, no sé, en otras líneas que ustedes quieran hablar, por ejemplo, no sé, de alguien de agro quiere hablar de agroética, quiere investigar sobre eso, bueno, adelante. Va a depender, digamos, de lo que ustedes quieren y esto es bastante importante, chiquillos. Busquen un tema que a ustedes como que les interese, que les convoque, no un tema que quizás digan, ah, ese tema le va a gustar al profesor, porque probablemente a mí me guste, pero la idea es que a ustedes les guste. Si a ustedes les gusta, lo van a hacer como con más ganas, van a buscar más en detenimiento, van a tener como pues mayor aprendizaje, ¿verdad? Y eso, pues creo yo que es lo mejor, que ustedes, digamos, se empatinen con un tema, se empapen bastante bien. Eso, por lo general, la curiosidad cuando uno quiere trabajar un tema lo hace, digamos, revisar como con más cuidado y hacerlo un poco mejor. Entonces, la investigación es de ustedes. Yo les voy a ayudar, pero los que tienen que, digamos, que empatinarse en eso son ustedes. Entonces, el tema, eso sí, como es una investigación cortita, chiquitita, tenemos poco tiempo, pues la idea es que lo puedan delimitar lo más posible, ¿verdad? Entonces, tal vez el objeto de estudio que no sea algo muy, muy, muy amplio, porque si no, pues no van a salir en el poco tiempo que queda, ¿verdad? Entonces, es un tema que, como el curso le ha dado
bastante importancia a la ética, pues bueno, debe enfocar al menos un elemento ético y lo que les decía, debe ser viable, no debe ser tan amplio o no debe tener una metodología tan compleja, porque si no, no van a terminar, digamos, en este periodo o van a terminar, digamos, chapuceado, ¿verdad? Van a hacerlo ahí un poco a la carrera. Eh, en la medida de lo posible, que sea un tema atractivo, que sea relevante y que ustedes puedan explicar con claridad en qué consiste, ¿verdad? Por decir algo, ustedes pueden analizar, ahora que decía ética ambiental, bueno, ustedes pueden decir, bueno, vamos a analizar entonces los planteamientos sobre la ética ambiental en, no sé, en la industria arrocera en Costa Rica, por decir algo, por no decir la industria piñera, que siempre hablo de las industrias piñeras. ¿Tienen algún tipo de referencia ética, digamos, las arroceras? No lo sé, yo la verdad no lo he investigado, se me acaba de ocurrir ahorita. De repente sí, de repente no. ¿Cómo encontramos esa información? Bueno, habría que ir a buscar, qué sé yo, los perfiles web de las arroceras, ver si tienen algún tipo de informe de responsabilidad social, qué información brindan, digamos, al público como para ver cuál es su postura ética, digamos, frente, qué sé yo, a la contaminación, al trato a los trabajadores, etcétera. Eso de ética ambiental, ¿con qué más se puede vincular? Bueno, a lo interno de ética ambiental con otras ideas sobre igualdad entre las generaciones, biocentrismo, ecocentrismo, eso que habíamos conversado, pero también podríamos verlo, por ejemplo, con ética de los negocios, ¿verdad? O nuevos desafíos éticos o nuevos problemas éticos. Va a depender del caso. Yo les recomiendo temas ojalá que estén vinculados con el caso que ustedes están elaborando. Así van como en la misma línea de trabajo, para que no empiecen de cero. Si ustedes quieren arrancar de cero con otro tema totalmente diferente, pues adelante, tampoco hay ningún impedimento, pero pues por lo general cuando uno ya está como metidillo en algo, si quiere como que seguir en esa línea. Eh, entonces el tema, si lo quieren amarrar con el caso, pues bueno, no hay problema. Eso sí, pues son trabajos diferentes, tienen partes diferentes, ¿verdad? Entonces, pues este es un poquito más detallado a nivel académico, el otro es más aplicado. Entonces, eh, en eso van a diferenciarse. Entonces, el tema, ¿verdad? Vinculado con lo que hemos conversado en el curso, que pues son varias cosas, entonces ahí tienen un margen, digamos, flexible para escoger. La justificación, bueno, nada más para que lo vean. Por acá yo les pongo la rúbrica, ¿verdad? Entonces, este primer avance vale 5%, ustedes dirían relativamente poco, pero bueno, el punto es que son obligatorios, son requisito. Este para entregar el segundo para entregar el reporte final y el reporte final para hacer la exposición. Entonces, digamos que uno es el que les abre la puerta a lo otro. Entonces, pues tienen que revisarlo y hacerlo pues, lo mejor posible. Acá está la rúbrica para que la puedan revisar. El tema realmente es un regalo, ¿verdad? Casi que ni siquiera debería puntuarse, pero bueno, es como para motivarlos. Es un puntillo fácil de ganarse. La justificación ya no es tan regalado, no es un puntillo tan fácil, hay que pues, desarrollarlo un poco más. Esto lo desarrollan, digamos, lo presentan el tema en un párrafo, ¿verdad? Esto en un párrafo se puede hacer. El tema de esta investigación es este y así, 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 así. ¿Verdad? Un párrafo aquí de unas 10 líneas ya creo yo es más que suficiente. La justificación, aquí sí tienen que hacer un poquito más, pensar un poquito más y redactar un poquito más. ¿En qué consiste? Bueno, piensen que ustedes están haciendo un proyecto y que tienen que justificar, por ejemplo, por qué les tienen que dar el financiamiento, ¿verdad? El presupuesto. Dígase, no sé, que están pidiendo $40,000 para ejecutar un proyecto y tienen que justificarlo. La justificación es valiosísima, es importante. Si no queda bien justificado, pues literalmente es un trabajo injustificado. Entonces, no se busca eso, sino al contrario, ¿verdad? Que la justificación diga, sí, este trabajo hay que hacerlo, esta investigación tiene que realizarse porque ya esa justificación es totalmente razonable y válida llevar adelante la investigación. Entonces, bueno, acá lo que se les solicita es que justifiquen
con tres, digamos, líneas de justificación. Se trata primero de poner antecedentes. Entonces, lo primero que tienen que hacer es decir cuáles son los antecedentes. Pongo el ejemplo. Bueno, si ustedes van a investigar el tema del arroz, la ética ambiental vinculado al arroz en Costa Rica, bueno, ¿cuáles son los antecedentes de eso? Si ustedes van a investigar algo de agroética, bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Tratar de presentar como cuáles son aspectos, perdón, que nos marcan un antes de lo que vamos a investigar. Por decir algo, por cambiar de ejemplo. Ustedes van a investigar sobre, no sé, la amenaza nuclear de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Y qué antecedentes van a buscar? Bueno, entonces podrían buscar antecedentes. El clásico sería el lanzamiento de las bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima, ¿verdad? Ese podría ser el antecedente 1. Podrían buscar antecedentes en las pruebas militares que se realizaron en el Pacífico, ese podría ser antecedente 2, o algún desastre nuclear, qué sé yo, en Fukushima o en Chernobyl o algún otro. Y ustedes dicen, bueno, tenemos estos antecedentes sobre el potencial destructor de las bombas atómicas, los problemas a la salud, la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Para que cuando lleguen a decir, bueno, mi tema de investigación es este, sepamos, ningún tema de investigación nace como en el vacío. Aun cuando son muy novedosos o cosas que no se han visto antes, podemos rastrear antecedentes de cómo fue que llegó ahí. Entonces es como para ubicarlo temporalmente, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a analizar esto, pero se justifica porque hay 2, 3 antecedentes previos, ¿verdad? Entonces, aquí les pedimos 3 antecedentes, ¿verdad? Depende de lo que ustedes escojan como tema, pues así van a tener que escoger los antecedentes. 3, ¿ok? Como parte de la justificación. Entonces, 3 antecedentes. Puede ser un parrafito cada antecedente, ¿verdad? 3 parrafitos cortos, relativamente cortos, tampoco tan cortos. También se justifica teóricamente. Que ustedes dicen, bueno, entonces, sí, este tema de investigación lo vamos a abordar desde la teoría de la ética ambiental porque pueden usar varias líneas de justificación. Puede ser la primera porque no existe o hay un vacío, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, nadie ha hablado de ética nuclear en relación con esto, ¿verdad? Existe ese vacío y nosotros pues queremos investigar al respecto para contribuir a llenar ese vacío. Entonces ustedes van como a suplir, llenar un vacío que existe teórico, ¿verdad? Esa es como la primera forma teórica de justificar. Pero a veces ya existen cosas, ya no hay un vacío, sino que lo que existe, ustedes dicen, bueno, lo que existe puede ser que es insuficiente, que es contradictorio, que pues no está claro, digamos, la teorización. Entonces ustedes dicen, ya no hay un vacío, pero sí hay una confusión y yo voy a aclarar la confusión que existe sobre, no sé, los usos de ética ambiental en relación con esto, o los usos de la ética nuclear, o el concepto se afina aquí, o, ¿verdad? Se trabaja más así o así. Entonces, lo primero es llenar un vacío, lo segundo es, digamos, aclarar un malentendido conceptual, ¿verdad? Revisar cómo se está trabajando. Esa podría ser una segunda opción. La tercera opción podría ser que ustedes quieran contrastar o comparar enfoques. Entonces ustedes dicen, pongo otro ejemplo. No sé, que ustedes están investigando el caso del aborto en Costa Rica, por decir algo. Y ustedes dicen, bueno, sobre el aborto en Costa Rica hay teorizaciones que vienen desde la Iglesia Católica, teorizaciones que vienen desde teorías feministas y no coinciden. Entonces, vamos a hacer una investigación que se justifique esta investigación porque vamos a contrastar la teoría de la Iglesia Católica contra los enfoques feministas para determinar, digamos, cuál es más válido. Eso entonces ya es como poner, digámoslo así, sobre la mesa los enfoques, las teorías que existen sobre lo que ustedes están investigando. Pueden ser 2, 3, pueden ser más, pero también eso les ayuda a justificar por qué teóricamente es importante la investigación, porque llena un vacío, porque ordena una discusión, porque contrasta 2 enfoques. Entonces, a grandes rasgos, esos son los elementos teóricos como las vías de justificación teórica, pero si ustedes, ¿verdad? Se les ocurre otra idea y ustedes dicen, no, es que esto se justifica teóricamente porque de tal cosa, bueno, también lo pueden hacer.
Acá, un consejo es, por ejemplo, cuando ustedes hagan el marco teórico, pueden revisar la justificación teórica y decir, mira, nosotros justificamos teóricamente que esto tiene que ver con este y este y este concepto. Entonces, por ahí también van como preparando ideas para el marco teórico. Entonces, tienen que tener una justificación con los antecedentes, otra justificación teórica, ¿verdad? Un poco lo que les decía, y también tienen que justificar a nivel social por qué se interesa esto a nivel social, cuál es el valor, digamos, social que tiene esta investigación. Bueno, ustedes ahí dirán, entonces, dependiendo del caso, porque ayuda a comprender las dinámicas no sé, de la guerra Rusia y Ucrania, porque ayuda a comprender la responsabilidad intergeneracional, porque ayuda a comprender, no sé, la responsabilidad social de las empresas arroceras, etcétera, etcétera. Tienen que enmarcarlo también en el contexto social, ¿verdad? Entonces, eso también, tres ideas, tres justificaciones referentes al contexto social. ¿Qué extensión tiene esto? Bueno, digamos que un párrafo cada justificación, un párrafo cada antecedente serían 3 párrafos de antecedentes, 3 párrafos de justificación teórica y 3 de justificación social. Al menos, pueden ser más, pero al menos un párrafo para cada uno de ellos. ¿Ok? Por aquí también entonces está la rúbrica. Ok. Hasta aquí vamos bien, chiquillos. ¿Alguna pregunta? Sin preguntas. Bueno. El problema de investigación, el problema es como el nudo central de la investigación. De aquí surgen un montón de cosas que se amarran con el problema. Entonces, hay que hacerlo bien a la primera porque si no hay que estar reformulándolo y ya en eso, cuando se reformula el problema hay que cambiar otras cosas. Entonces ya es más trabajo. Lo mejor es que se haga bien. El problema de investigación también se le llama pregunta de investigación. Hay que formularlo como una pregunta, ¿verdad? Entonces, tienen que poner los signos de pregunta y establecer ahí cuál es la pregunta que ustedes quieren resolver. De eso se trata el problema. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero resolver? ¿Cuál es la interrogante? ¿Qué es lo que me mueve, digamos, la inquietud que tengo para esta investigación? En buena teoría, la investigación debe responder la pregunta. Entonces, pues, traten de hacer una pregunta que se pueda responder en el tiempo y, digamos, con el espacio que ustedes tienen para hacerlo, porque aquí a veces se ponen muy ambiciosos y hacen preguntas muy válidas, muy pertinentes, pero muy difíciles de responder en 6 semanas que quedan. Entonces, traten de, por decirlo así, de no majarse la cola solos, ¿verdad? O sea, no se compliquen solos porque si proponen algo muy, muy complejo, de ahí les van a dar una tesis de maestría, digamos, por hacerlo. Y no estamos haciendo tesis de maestría, estamos haciendo un trabajo final del curso. Entonces, tiene que ser un problemita, digámoslo así, bien claro, bien hechito, pero digamos cortito, que les permita trabajar durante estos días. Trabajar y terminar, mejor dicho. Los problemas no surgen de la nada, entonces por lo general hay que darle como una preparación, digámoslo así, un acompañamiento. Entonces, no es como solo poner la pregunta, ¿verdad? Ahí entre signos de pregunta, sino como darle, qué sé yo, un párrafo como de explicación de cómo surge el problema, por qué surge ese problema, para qué entonces van a analizar ese problema y se formula después el problema. Eso puede ser un párrafo grande, digamos, en el cual la pregunta venga en medio o venga arriba y después ustedes lo explican o explican primero y ponen la pregunta al final, como ustedes quieran, pero por lo general como que no va solo, sino que va como con su acompañamiento. Eh, como estamos en un curso de filosofía, particularmente de un enfoque, digamos, más ético, ese problema tiene que tener entonces filosofía y ética nominalmente en el problema. Es decir, tiene que preguntar sobre aspectos de ética, de filosofía, y bueno, vincularse con otras cosas, pero digamos que no puede dejar a la filosofía ni a la ética como segunda parte, como de lado, sino que tienen que estar en el núcleo, en el centro de ese problema, tiene que haber pues, elementos propios de la disciplina a la cual pertenece el curso, ¿verdad? La filosofía, la ética. Entonces, también por acá yo les pongo algunas preguntas que pueden ser como de ejemplo, ¿verdad? ¿Qué efectos, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, cómo se relaciona?
por ejemplo, cómo se relaciona la responsabilidad intergeneracional con las industrias arroceras, por decir algo, con la contaminación por obsolescencia programada, con lo que ustedes quieran. Entonces, tienen que vincular al menos dos elementos, ¿ok? Tiene que también, ojalá, tener la posibilidad de que sea una prueba empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos obtener una comprobación física. ¿Por qué? Porque y a los filósofos les pasa mucho, preguntan cosas como que no se pueden comprobar, es como que son ya de plano puras especulaciones. Entonces, acá, pues la idea es como hacer algo de filosofía y de ética aplicada. Entonces, la especulación vale, pero dentro de ciertos límites. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían hablar de la responsabilidad social, ¿verdad? Y bueno, eso hay formas de evidenciar, la verdad. Hay informes de responsabilidad social, hay mucha documentación, tenemos pues, diferentes formas de plantear que eso es real, ¿verdad? Mientras que si hablamos sobre el alma o cosas así, de ahí nos quedamos como un poco atascados, digamos, en la discusión. Entonces, formulen el problema y vayan pensándolo también en función del objetivo. El problema, cuando está bien hecho, digamos que de ahí sale el objetivo general y los objetivos específicos, digamos, tienen ahí como su bodega, por decirlo de esta manera, y de ahí los vamos a sacar para formularlos. No los vamos a formular esta semana, sino la que sigue, pero la idea es que ya de ahí, digamos, esté la materia prima para la formulación de los objetivos. Entonces, el problema tiene que preguntar sobre ética, sobre filosofía, tiene que tener pues al menos dos o más variables, ¿verdad? Y bueno, eso con el problema. Con el estado de la cuestión, yo sé que aquí viene ya de último, pero esto es casi que de lo primero que uno hace, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, yo quiero trabajar tal tema, empieza a buscar información, empieza a ver qué se ha dicho sobre ese tema, ¿verdad? Se ha dicho poco, mucho, se ha dicho casi que nada, o mucho en inglés, poco en español, etcétera, etcétera. Yo no les voy a pedir acá que ustedes busquen información en inglés, porque, pues bueno, no es el momento, pero para efectos, digamos, académicos, la revisión de la información debería ser al menos en inglés y en la lengua vernácula, en la lengua madre, digamos. Qué sé yo, si ustedes hablan español, bueno, en español y en inglés, o si hablan francés, en francés y en inglés, porque la mayoría de artículos se publican en inglés. Y eso es como el lenguaje, digamos, de la ciencia. Entonces, no es el caso, yo no les voy a pedir que lo hagan, pero si de repente quieren revisar y encuentran algo en inglés y no tienen problema con manejar, digamos, un documento en inglés, pues adelante, porque la verdad muchas veces las cosas están más actualizadas en inglés que en español. Entonces, ¿en qué consiste el estado de la cuestión? Es, digámoslo así, enterarnos, darnos por enterados de qué se está diciendo, qué se ha dicho, cómo se ha dicho sobre el objeto de estudio, lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, si nosotros estamos estudiando, qué sé yo, el conflicto Rusia-Ucrania, bueno, va a haber un montón de información. De toda esa información, mentira que uno va a poder leerla toda. Entonces hay que empezar a filtrar. Entonces el estado de la cuestión es como decir, mira, sobre el tema que a mí me interesa existe todo esto, pero yo lo tengo que filtrar para quedarme con lo que realmente sirva más para la pregunta que yo tengo. Entonces, de todo lo que ustedes van a encontrar, pues van a tener que filtrar, porque primero no les va a dar tiempo de leerlo todo, y segundo, no todo les va a servir. Entonces, hay que empezar a filtrar y ojalá quedarse, digámoslo así, con las 10 referencias, con las 10 lecturas imprescindibles. Aquellas que uno dice, no, esta lectura yo no la puedo sacar porque me sirve un montón para lo que yo quiero hacer. Entonces, al menos tener 10 lecturas que uno diga, sí, es que esta lectura me resuelve mucho de lo que yo quiero hacer, me plantea, digamos, conceptos, me da información, etcétera, etcétera. Acá, por lo general, ustedes pueden
digamos, utilizar las lecturas del curso, eso está bien, pero también, vamos a ver, y eso les puede servir en el estado de la cuestión, claro que sí, pero también la idea es que ustedes busquen información externa, que ustedes digan, mira, me encontré este artículo sobre el conflicto de Rusia y Ucrania que habla sobre, no sé, ética y geopolítica en el contexto de Rusia y Ucrania, y a mí me interesa eso, entonces, bueno, ese artículo probablemente yo no se los, probablemente no, yo no se los doy en las lecturas del curso, pero de eso se trata de investigar, de buscar otra información. Entonces, eh, tengan claro que pueden usar las lecturas del curso, pero también se espera que ustedes busquen información en otros lados, ¿ok? ¿Como en dónde? Les voy a poner aquí en el chat algunos repositorios que ustedes pueden usar. Por ejemplo, el repositorio Cielo o Redalyc o el famoso Google Académico, Digitalia, etc. Ah, bueno, se me olvida uno. Este lo voy a buscar y se los pongo. Vean, estos son buscadores gratuitos, ¿verdad? De acceso libre y que están la mayoría de esos documentos están en español. Ay, ay, ay. Vean, les mandé uno que no era, perdón. Omitan ese enlace que está ahí y es este otro. Y el último que dice Kimuk Conare. Es esta página que está acá. Me confirman que la están viendo, sí. Aquí que dice Kimuk, Repositorio Nacional de Costa Rica. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Ah, ok. Bueno, aquí lo enseño. Vean. Este es un repositorio que yo, pues, me gustaría que ustedes lo conozcan. Si ya lo conocen, pues bien. Y si no, pues, ya lo conocen. Es un repositorio del Consejo Nacional de Rectores que reúne las publicaciones de todas las universidades públicas del país. Así uno ya se ahorra tiempo y no va a la biblioteca del TEC, a la biblioteca de la UCR, a la biblioteca de la Universidad Nacional, de la UNED, de la UTN, sino que aquí encuentran todos, qué sé yo. Entonces ustedes ponen, por ejemplo, ética, y les va a aparecer ahí algunos resultados sobre ética teológica, ¿no? Ética ambiental, ¿verdad? Hay un montón de cosas de ética. Son publicaciones hechas, digamos, en revistas costarricenses, en plataformas nacionales, que salen, digamos, de las universidades nacionales. Entonces, pues, es bastante útil. Ustedes lo pueden filtrar por acá, por tesis, por artículos, por capítulos, por autor, también por las revistas de la universidad que busquen, ¿verdad? En fin, es bastante útil, por ejemplo, para buscar temas sobre Costa Rica, porque pues, es nacional. Entonces, buscan en estos sitios, buscan también en las bases de datos que tiene el TEC, que son un montón, hay que aprovecharlas porque cobran muy caro. Y bueno, cuando ya tienen toda esa información, qué sé yo, que encontraron, por decir algo, 40 artículos sobre el tema que ustedes querían. Hijo de puchica, pero 40 artículos es un montón, ¿verdad? Entonces no les va a dar tiempo de leerlos todos, hay que empezar a filtrar. Uno lo que hace es que lee la introducción y la conclusión para saber si el artículo a uno le funciona, si le sirve. Si está bien hecho la conclusión y la introducción, pues uno se da una idea fiel del artículo. Hola Sofía, sí, lo de los problemas de conexión dice una torta, pero pues queda grabado entonces para que lo puedas ver más adelante. Estábamos hablando aquí de lo que deben presentar la próxima semana para el diseño. Y bueno, por aquí hay otros, Gistro o Pro, pues la verdad también son útiles. Entonces, ustedes buscan, hacen como el primer barrido, encuentran, qué sé yo, 40 artículos. De esos 40 tienen que filtrar hasta llegar a quedarse con 10. En esos 40 pueden ir, por ejemplo, los del curso. Y ustedes dicen, yo me voy a quedar con los del curso porque ya los leí. Bueno, puede ser, pero de repente encuentran otros que les sirve más que los del curso. Entonces, pues, no se cieguen, digamos, o no tengan miedo de escoger otro tipo de materiales que no sean los del curso. Utilicen los del curso, pero también aprovechen otros. La idea entonces es no descubrir el agua tibia.
¿verdad? Cuando empezamos a buscar información, nos vamos a dar cuenta que ya mucha gente ha dicho cosas que quizás uno tenía en mente, entonces ya uno pues, no va a repetir lo que dijo otra persona, sino que trata como de montarse sobre eso para pues aumentar, digamos, la discusión, crear conocimiento. Si no, pues lo que se hace es como repetir y eso no tiene, digamos, mayor valor académico, es, digamos, lo digo de otra manera, a la universidad pues uno buscaría como ir a producir conocimiento, no a reproducirlo, sino digamos a partir de lo que ya se ha hecho para agregar alguna otra cosita. Entonces pues el estado de la cuestión busca eso, como conocer qué se ha dicho, cómo se ha dicho sobre lo que estamos investigando. De repente uno encuentra cosas que uno pensaba que no eran así, entonces pues, y también uno se va como aclarando a sí mismo. Y bueno, al menos 10 fuentes consultadas, chiquillos. Eso quiere decir, por decir algo, que ustedes puedan agarrar, no sé, unas 4 o 5 del curso y tal vez 4 o 5 de otro lado, o un par del curso y 8 de otro, de afuera, etcétera. Va a variar dependiendo del tema, pero la idea es que combinen, que no se queden solo con lecturas del curso, porque son muy generales y de repente acá ustedes ocupan ir un poquito más a algo específico. Aquí está entonces la rúbrica. Esto tienen que traerlo lo más avanzado posible. Si no lo traen todo, pues igual lo que traigan es importante. Lo digo de otra manera, no se pierdan la próxima clase porque vamos a avanzar en esto. Entonces, pues si no traen nada, igual vengan a clase, conéctense porque yo les voy a ayudar entonces a ir buscando el tema, a ir buscando que cómo formular la pregunta, que las justificaciones, yo les ayudo, digamos, esa es mi labor como profesor, acompañarlos en esto, pero ocupo que ustedes traigan algo. Piensen que esto es como un taller, literalmente es un taller, entonces, pero piénsenlo como un taller, digamos, mecánico. ¿Qué pasa? Ustedes llegan al taller, pero llegan con un automóvil, con una moto, con algo que ocupa mejorar, ¿verdad? Que sé yo, que se jodió algo del carro, hay que llevarlo al taller. Uno no llega al taller sin nada, es como, ocupo que me ayude con algo y es como, bueno, ¿con qué le ayudo? Ah, no, no tengo nada. No les puedo ayudar cuando no tienen nada, ocupo que traigan algo, que esté bien, que esté chueco, que esté como esté, pero que traigan algo. Entonces, la próxima semana será una clase, digamos, no será una clase teórica, sino que será una clase de revisión, ¿verdad? Vamos a hacer grupos, yo me voy a reunir con los grupos y les digo, bueno, chicos, ¿qué tienen? Ah, tienen esto y esto y esto. Bueno, revisemos, busquemos algo de información, formulemos la pregunta, el estado de la cuestión, enséñenme cómo van, etcétera, etcétera. Entonces va a ser como una clase más de trabajo en clase, literalmente, sobre la investigación. Entonces van a tener 2 semanas para hacer ese plano en clase, pero tienen que traer ideas de cómo es el asunto. ¿Está claro? Sí. Más o menos. Sí, profe, estamos claros. Ok, listo, gracias. Y vean, esto en buena teoría, digamos, lo hacemos en la clase, pero también ustedes para entregarlo tienen ahí hasta el viernes, tienen unos 4 días más por aquello de que tengan que hacer ajustes, mejorar cosas. Entonces, si bien al taller lo traemos el lunes, ustedes lo tienen que entregar el martes, ¿verdad? Entonces, pues para que aprovechen ahí el tiempo. Y bueno, esos eran los anuncios. Ya, no digo más nada de anuncios. Les pregunto, chiquillos, ¿cómo van con ese análisis de caso? Ya está listo, casi que listo. Si no han empezado, les aconsejo que empiecen hoy, porque no se hace tan rápido, se llevan ahí sus 2, 3 días haciéndolo para que quede bien, ¿verdad? Lo pueden hacer en un ratito, pero probablemente quede un poco chueco. Bueno, asumo el silencio como el silencio positivo, de que todo va bien. Ok, vean, esta clase, la clase del día de hoy es un tema un poco raro, porque si ustedes vieron la lectura se llama
Ay, ya se me olvidó. Vamos a ver. El imperativo de lo desconocido, no, pero se me olvida. Dame un chance para acordarme. La primera parte del título. Los márgenes de la responsabilidad y el imperativo de lo desconocido. Es una lecturita que tiene como su grado de complejidad. La verdad, tiene... Sofía, sí, lo que yo les he dicho es que me lo manden por un Google Drive, como un correo para yo poder editarlo y hacerles ahí observaciones. Y claro que sí, yo les doy ahí la revisión previa. Entonces envíenmelo y yo en el transcurso de la tarde lo chequeo. Ujú. Ok, les decía entonces, este artículo, esta lectura se llama, ya por título, Los márgenes de la responsabilidad y el imperativo de lo desconocido. Vamos pues a revisarla, vamos a ver este repaso que yo les hago, porque tiene algún grado de complejidad y pues bueno, mm, supongo que se les enredó un poquillo. Les decía que es un poco raro porque hace referencia a algo que como que cuesta pensarlo, pero van a ver que no es tan disparatado. Es la ética frente a lo desconocido o la ética ante lo desconocido. Y es como, de profe, pero usted nos decía que para emitir juicios éticos y razonar éticamente tenemos que tener conocimiento. Sí, el punto aquí es precisamente eso. Existen cosas que no conocemos que también tienen que ser objeto de nuestra consideración, de nuestra reflexión ética. Y suena raro, porque es como, profe, pero no lo conocemos. ¿Cómo vamos a tenerlo en cuenta? Ese es el punto. Tenemos que como que dejar un campito para lo desconocido dentro de las valoraciones éticas. Y bueno, eso va a ser un poco la, la idea, digamos, de fondo de esta lectura. Para efectos, digamos, de lo que llevamos hasta el curso, hemos dicho que pues somos responsables de las cosas que conocemos y que podemos transformar, ¿verdad? Esa idea de que el conocimiento nos hace responsables. Pero bueno, también el conocimiento nos señala aquello que no conocemos. Y entonces hay un grado de responsabilidad también sobre eso. Por el hecho de que no lo conocemos, tenemos que ser también responsables. Pongo un ejemplo. Si de repente estamos, ¿verdad?, haciendo una experimentación científica con materiales peligrosos, etcétera, y no sabemos cómo puede resultar el experimento, ese es un ejemplo de, digamos, de enfrentarnos a lo desconocido. Y por lo general lo que se va a recomendar acá es principio de precaución, ¿verdad? Ser precavidos porque no sabemos cómo puede, digamos, pasar, cómo puede terminar el asunto. Entonces, es como por decirlo así, la precaución previa ante algo que no sabemos, entonces mejor con delicadeza, con mucho tacto, con mucho cuidado. Eh, las acciones éticas, en buena teoría, entonces, tienen que tener conocimiento de qué están valorando, sobre qué están actuando. Pero acá, como no podemos tener ese conocimiento certero, entonces, básicamente, es conocer que si actuamos irresponsablemente frente a eso, nos puede salir mal. Puede salir bien, sí, pero las probabilidades es de que salga mal, entonces las mayores probabilidades es de que salga mal, entonces hay que trabajarlo, digámoslo así, con una doble precaución. Ahora bien, esto plantea, digamos, ideas que chocan, o que chocan, no, que se vinculan con la ciencia moderna. La ciencia, y básicamente es una lucha por descubrir lo desconocido, por conocer aquello que nos era desconocido. Entonces, digamos que la ciencia está cotidianamente lidiando con lo desconocido, ¿verdad? Tratando de hacer nuevos descubrimientos, nuevos planteamientos. Pensemos en la pandemia, el COVID, que, pues bueno, sigue siendo mucho desconocido, algunos de sus efectos secundarios, etcétera. Pero bueno, fue como el intento por empezar a conocer algo que era desconocido, ¿verdad? Este virus. Entonces la ciencia tiene como el afán de cada vez hacer conocido lo que antes era desconocido. Y en eso, pues bueno, lo que pasa es que se va dando cuenta, digamos, la humanidad de que cada vez conocemos más, pero también cada vez somos conscientes de que desconocemos más.
cada vez que hacemos algún descubrimiento surgen otro montón de interrogantes. Entonces, pues la discusión siempre está abierta, siempre hay un gran ámbito de lo desconocido por conocer y bueno, de eso se encarga la ciencia. Pero tenemos también una sociedad que no funciona del todo, digamos, como funciona la ciencia. Por ejemplo, digamos a nivel tecnológico, la tecnología quiere encarnar la idea del progreso ilimitado, como que, como que siempre podríamos avanzar en tecnología al infinito y más allá, como dice Buzz Lightyear, que es una idea que también está en los economistas, ¿verdad? La idea de un crecimiento económico ilimitado es como una idea científica del conocimiento científico ilimitado, ¿verdad? Siempre podemos descubrir más cosas, sí, pero entonces parece que la ciencia tiene como trasfondo la idea de que el conocimiento que tenemos, pues ha disminuido lo desconocido. Hacemos conocido lo desconocido, por decirlo de otra manera. Eso está bien, digamos, la ciencia no tiene problema con eso. Sin embargo, a nivel tecnológico parece como que sí hay ya algunos problemillas, porque la idea del conocimiento ilimitado se traduce en la idea del progreso tecnológico ilimitado, lo cual no es tan válido por varios motivos. Primero, porque tenemos recursos limitados en el planeta, ¿verdad? Segundo, porque eso implica que habría que hacer todo lo que técnicamente se puede hacer. Si ustedes recuerdan, eso lo hablábamos con la lectura de Jean Ladrier y eso le llamábamos imperativo tecnológico. Aquí lo vamos a llamar igual, imperativo tecnológico, imperativo de la tecnología, es lo mismo. Básicamente lo que señalaba era que todo aquello que pueda realizarse técnicamente debe realizarse, ¿verdad? Es decir, todos los avances tecnocientíficos hay que realizarlos porque tenemos las capacidades técnicas para hacerlo. Y si ustedes recuerdan aquella lectura, Jean Ladrier, perdón, Michel Onfray señalaba, bueno, ¿y qué pasa entonces con otros elementos, como la ética, como el sentido del bien, la precaución, tal, tal? Bueno, en este modelo del imperativo tecnológico, no importa. Lo que hay que hacer es desarrollar las tecnologías que se puedan desarrollar. Y aquí hago un paréntesis. Vamos a hablar hoy de imperativos. Los imperativos son órdenes, son mandatos. Vamos a hablar hoy del imperativo tecnológico que les estaba comentando, del imperativo categórico, del imperativo de la responsabilidad y el imperativo de lo desconocido. Todos son órdenes, ¿verdad? Ténganlo, digamos, en mente eso. Todos son órdenes, tratan de normar la conducta. Ahora bien, tenemos esta forma de pensar, digamos, aplicada a la tecnología, que todo lo que técnicamente pueda desarrollarse debe hacerse, ¿verdad? Es un poco, suena bien, digamos, hasta que uno empieza a ver como los casos negativos, ¿verdad? Por ejemplo, las bombas atómicas. ¿Podemos hacer bombas atómicas? Sí. Tecnológicamente se puede. Ningún problema, tecnológicamente se pueden. ¿Debemos desarrollar esas tecnologías? Parecería que no, ¿verdad? O sea, no trae un mayor beneficio a la humanidad, pero bueno, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Podemos clonar seres humanos? Sí, podemos. ¿Se puede? ¿Éticamente es viable? No, está prohibido. Por N cantidad, digamos, de argumentos, pero bueno, el punto es que tecnológicamente se puede. Moral y éticamente parece que hay algunas cosas que mejor no hacer adelante, no llevarlas a cabo, aunque técnicamente se pueda. Esto entonces hace que surja lo que hablábamos en la clase, como en la clase 3, de nuevos problemas éticos, cosas que que son novedosas y que no se habían pensado éticamente, no eran un problema hasta que aparecen, ¿verdad? En eso, digamos, las éticas anteriores como que quedan desactualizadas y un filósofo, Hans Jonas, se da cuenta de esto y dice, bueno, es que estamos enfrentando problemas muy nuevos con planteamientos éticos como muy desfasados, muy viejillos. Entonces él va a tratar de actualizar, digámoslo así,
algunos criterios éticos de antaño para que calcen mejor con las dinámicas tecnocientíficas que tenemos hoy en día. Y bueno, el clásico de los imperativos es el imperativo categórico. Esto viene por acá. Que formulaba este señor Immanuel Kant, que yo creo que ya se los he comentado en alguna otra ocasión. Immanuel Kant, en un librito que se llama Crítica de la Razón Práctica, señala que deberíamos actuar, digamos, eso como ya formulación del imperativo categórico, deberíamos actuar como si nuestras acciones valieran como una regla universal, como si nuestros actos fueran universalizables. Y dice Kant, si eso es así, si mis actos se pueden universalizar, son actos éticos, porque la ética es universal, plantea Kant. Bueno, está bien. A Kant se le han hecho críticas sobre esto porque, primero, lo que hace es formular, valga la redundancia, una fórmula, ¿verdad? Eso es como un cascarón vacío que se llena con cualquier acción. Si esa acción es válida, si se puede universalizar, si no, pues no es válida. Entonces, parece que es como muy cuadrado Kant, ¿verdad? Como que lo dice fácil, pero eso no es fácil de hacer, digamos, en la práctica, ¿verdad? Ahora bien, este señor Jonas dice, bueno, es que este imperativo de Kant tiene un error, pues muy serio, dice. Es atemporal, sirve para cualquier época. Y si recuerdan lo que nosotros conversábamos al inicio del curso con don Antonio Marlasca nos decía que la ética es temporal, ¿verdad? Digamos, cada época va transformando la ética. Entonces, con Kant eso queda como en el olvido, digamos, la ética, los asuntos éticos deben servir siempre. Entonces Hans Jonas como que de ahí, lo ve como que está un poquillo desactualizado Kant y dice, no, vamos a ver, los imperativos tienen que estar basados en la temporalidad, dice Jonas, tienen que estar basados en el periodo temporal. Y él entonces va, digamos, va a cambiar y ya no va a hablar del imperativo categórico, sino que él le va a llamar imperativo de la responsabilidad. Y va a decir entonces que está basado en la temporalidad, orientado hacia el futuro. Porque Jonas lo que ve es que pues la tecnología va mucho más rápido que la ética, entonces como que la ética tiene que ir viendo hacia el futuro para ir poniéndose al día. Y las referencias éticas, los planteamientos éticos, dice Jonas, tienen que tomar en cuenta las dimensiones alteradas por la tecnología, es decir, cómo la tecnología cambia la sociedad. Y pues bueno, para esto, él plantea lo que él llama el imperativo de la responsabilidad y lo formula, digamos, como con estas ideas, como con estas bases. Dice, tiene que estar orientado hacia el futuro, tiene que basarse en la eficacia real, no debe ser solamente ideas o hipótesis o especulaciones filosóficas, sino que, como diría Peter Singer, tiene que poder aplicarse en la práctica, ¿verdad? Y bueno, que también responde a situaciones históricas y contextuales, un poco lo que les decía antes con Kant. Cada, cada situación ética pues, es única. Pueden haber patrones, pueden haber semejanzas, pero digamos, cada caso hay que analizarlo por sí mismo, en su contexto histórico, en su contexto social, etcétera, etcétera. Y bueno, parte, digamos, de todas estas ideas las retoma Hans Jonas y formula lo que él llama el imperativo de la responsabilidad en estos 4 puntos. Los leo. Dice, actúa de manera tal que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana genuina. Aquí hay un problemilla. ¿Qué es vida humana genuina? Pongo un ejemplo. Si clonamos a Keylor Navas, ¿verdad? Un clon de Keylor Navas. ¿Eso es una vida humana genuina? Pregunto. Allison, ¿eso sería una vida humana genuina?
No está Alison. Nicole, ¿eso sería una vida humana genuina? De ahí, profe, yo diría que no. Que no. Ok, pongamos otro ejemplo quizás más fácil. Las personas, animales que salían en el video de Animal de Alquiler. ¿Los recuerdan? Doña Yorleni Zumbado y ya no me acuerdo el nombre de los otros. ¿Son vidas humanas genuinas? Christopher, ¿qué dirías vos? Mi profesor tiene las mismas características que un ser humano y es un humano clonado, efectivamente. En el caso del clon, sí, tiene las mismas características. En el caso de animales de alquiler, no. Parece que ya son algo diferente, digamos, son híbridos, ¿verdad? Pero alguna vez Pero, fueron, Algunas vez fueron, sí, pero ya no. pero no cree que, digamos, ellos siguen conservando su forma de pensar y siguen teniendo quizás los mismos derechos y demás, igual deberes, o sea, porque no es como que están absentes de las responsabilidades de un ser humano, automáticamente por ser un híbrido, digamos. Quizá genéticamente no sea igual, pero dentro de la sociedad cumple un papel como un humano. Ok, Tal vez la diferencia es que cuando los clonan desde el inicio de ellos no tomaron la decisión, pero los otros del video sí fueron ellos los que decidieron ser como híbridos. bueno, digamos, nadie toma la decisión de nacer, ¿verdad? Ni los clones ni las personas no clonadas. Nadie decide nacer, deciden por uno. Y el punto aquí es que pueden haber acciones cuyos efectos comprometan la vida humana, por decir algo. Eh, que Rusia y Ucrania pues ya entran en un conflicto nuclear y ya se unen todos los países y apocalipsis nuclear. Eso atenta contra la permanencia de la vida humana, genuina, digamos. Probablemente desaparezcamos, pero el punto es que hay acciones que pueden tener, digámoslo así, consecuencias que afecten todo, hasta la vida humana, digamos, de manera general. El segundo punto es quizás un poco más claro en esto. Dice, actúa de manera tal que los efectos de tu acción no destruyan las posibilidades de vida futura. Un poco lo que les decía, ¿verdad? Como la guerra nuclear. De repente y no hay hay cero posibilidades de vida futura. Entonces parece que no es ético, digamos, no es responsable iniciar, digamos, un conflicto bélico a nivel nuclear, ¿verdad? Eh, Parece que tampoco el cambio climático nos ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, pues bueno, parece que tampoco es responsable no hacer nada frente al cambio climático. El tercero va en esta misma línea, no comprometer las condiciones necesarias para que se dé una continuidad indefinida de la humanidad sobre la Tierra. Es como decir, tratar de garantizar que, pues, vamos a seguir aquí indefinidamente, ¿verdad? No, que, que vamos a aguantar bastantes siglos más. Eh, y la cuarta es una formulación un poquito, da más que conversar, porque dice, en tus opciones presentes incluye la futura plenitud del hombre entre los objetos de tu voluntad. Esto de la plenitud del hombre podemos hablarlo como de plenitud del ser humano, pero de ahí la pregunta es también un poco compleja. ¿Qué es eso de la plenitud? ¿Qué significa plenitud humana? Bueno, yo no tengo tampoco una respuesta única, pero bueno, de repente tiene que ver con satisfacer las necesidades básicas, cumplimiento de derechos humanos, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. Pero bueno, este imperativo de la responsabilidad entonces lo formula Hans Jonas como para actualizar el imperativo kantiano, el imperativo categórico kantiano, y para vincular la responsabilidad con las sociedades tecnológicas, pues que a él le toca ver, ¿verdad? Que en su momento
y pues ellos son pensadores, Jonas y su círculo de pensadores cercanos, que lo que están viendo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que están pensando en que la ciencia y la tecnología puede servir para otras cosas que no sea para hacer la guerra. Y bueno, piensan también la ética como en ese sentido, ¿verdad? Como de la ética tiene que ser algo más que juzgar al enemigo, ¿verdad? Y bueno, acá la biotecnología cobra un papel importante porque, pues bueno, este curso tiene un énfasis, si ustedes recuerdan al inicio del curso, en biotecnología. Y acá, frente a lo desconocido, la lectura nos va a señalar que la biotecnología es esa área del saber que constantemente lidia con lo desconocido. Entonces, pues el argumento es así. Lo leo de acá de la página 63, dice: al entrar en la era de la biotecnología, dice Jonas, hemos sido lanzados, perdón, dice Buchanan, al entrar en la era de la biotecnología, hemos sido lanzados a una confrontación cara a cara con lo desconocido, de manera significativamente diferente a las que hemos enfrentado previamente, de forma tal que lo desconocido ha alcanzado ya tales proporciones que necesita convertirse en uno de nuestros principios guías para la formulación de cualquier decisión ética. Lo que nos está diciendo es, ahora tenemos un nivel de tecnificación tan grande que estamos constantemente lidiando con cosas desconocidas. Tenemos que poner eso desconocido entonces como uno de los elementos de la toma de decisiones éticas, porque ya es constante. Y pues bueno, hay que valorarlo, dice, plantea la lectura. No solo valorarlo, dice, debe convertirse en uno de los principios guías para la formulación de las decisiones éticas. Es decir, tenemos que comprometernos a incluso ser responsables de lo que no conocemos. Ya es bastante más carga de responsabilidad. Y bueno, aquí viene algo interesante en esta lecturita. Si ustedes ven ahí de las primeras citas que vienen, hace referencia a la idea de dominar la naturaleza desde sus cimientos. Esto es una idea que a nivel científico pues cobra mucha relevancia, por ejemplo, con la física cuántica, ¿verdad? Por lo general se asocia, digamos, a los cimientos de la naturaleza, digamos, a los átomos, ¿verdad? Que eran como la partícula indivisible desde los griegos. Y bueno, hasta que se da la revolución atómica, pues nos dimos cuenta que el átomo se puede separar, cosa que antes era impensable. Literalmente la palabra átomo significa aquello que no tiene partes, aquello que no se divide, ¿verdad? Para los griegos los átomos eran indivisibles, para nosotros no. Sabemos y tenemos la evidencia que los átomos se pueden separar y que hay un montón de subpartículas atómicas, ¿verdad? Los protones, los electrones, los neutrinos, los quarks, y hay un montón de cosas más ahí. Entonces conocemos la naturaleza más a fondo, ¿verdad? Conocemos esos cimientos de la naturaleza y los podemos separar, los podemos dividir, cosa que hasta hace poco tiempo era impensable. Entonces, la naturaleza nos permite dominar, perdón, la ciencia nos permite dominar la naturaleza desde sus cimientos. Ahora bien, eso a nivel físico, pero a nivel biológico, tenemos ya, por decirlo así, hackeado el código genético. Entonces, que es cosa relativamente nueva también, tenemos ya información de cómo se copian los códigos genéticos, cómo algunas enfermedades están vinculadas con alguna patología de origen genético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel científico, por un lado, con la física subatómica, a nivel biológico, con la genética y la biología molecular, tenemos las capacidades de dominar la naturaleza desde sus cimientos, los cimientos físicos y los cimientos biológicos. Esto es muy, muy positivo, digamos, tiene un montón, es potencialmente una cosa maravillosa, pero como diría Michel Onfray, pues también tiene su contraparte negativa. Esto entonces, pues nos va a poner una tensión entre el imperativo de la tecnología y el imperativo de la responsabilidad. Por un lado, tecnológicamente queremos avanzar y hacer todo lo que tecnológicamente se pueda. Sí. Por otro lado, parece que hay que tener como mucha precaución para que eso salga bien. Entonces, pues bueno, por ahí aparece lo del libro, lo del imperativo de la tecnología.
Ahora bien, este señor, el autor de la lectura, James Buchanan, nos va a señalar que la revolución biotecnológica no va solita, sino que va de la mano de la revolución informática. Entonces, el manejo de la información y la responsabilidad que se debe tener en ese manejo de información es fundamental, porque ya no es solo información, digamos, general, sino que es información sobre el ADN de personas que pueden estar todavía vivas. Eh, el procesamiento de la información biotecnológica ocupa de computadores. Entonces no podemos separar la biotecnología contemporánea de la revolución informática. Van totalmente de la mano. De hecho, aquí en este contexto aparece un caso que quizás ustedes lo hayan visto en la lista. Es un caso bastante trabajado en este curso, que es el caso del biocluster Nelly. Es un clúster de información que tiene la Universidad de Costa Rica, que se conecta con otros clústeres en España y en otro lado. Y pues se utiliza como para hacer, ¿cómo es que se llama esto? Proyecciones, digamos, de diagnósticos médicos. Se utilizó mucho ahora, por ejemplo, para el COVID y para, bueno, para otro montón de enfermedades. Entonces, ustedes lo pueden buscar así, BioCluster Nelly, les va a aparecer bastante información y si tienen curiosidad, pues me pregunten y yo les paso un poco más de información. La información genética, entonces, es valiosa a nivel médico, a nivel farmacéutico, en muchos otros niveles, pero digámoslo así, con esta metáfora es como el oro genético. Entonces las grandes casas biotecnológicas también andan detrás de esa información y pues bueno, digamos que hay biopiratería, se conoce también así como de empresas que roban material genético porque hay un gran potencial económico detrás de eso, para medicinas, para lo que sea. Y bueno, ese temita se las trae. La genética se vuelve también una mercancía en el contexto, digamos, contemporáneo. Por aquí les pongo un caso de estos. ¿Qué se me hizo? El caso de John Moore. Les cuento rápidamente. John Moore es una persona que tuvo, digamos, problemas en el vaso, en su órgano, en el vaso, y bueno, le extraen el vaso y en la universidad donde le hacen este procedimiento, generan una línea celular a partir del vaso de esta persona que vale un montón de dinero y se patenta. Entonces él cuando se da cuenta que patentaron su material genético, de ahí como que pega el brinco, ¿verdad? Y dice, yo quiero una parte de esa patente, es mi material genético. Y bueno, para hacerles el cuento corto, le niegan, digamos, cualquier tipo de propiedad sobre su material genético. Básicamente le dicen que el valor agregado que le da la empresa biotecnológica es lo que hace que ese material genético cobre valor, que por sí mismo no vale nada. Y no ve un 5 el señor de eso. Después ya, digamos, esta cosa como que cambia y ya las patentes empiezan, digamos, como a curarse un poquito más en salud. Y bueno, más adelante les cuento un poquito más de esto. Ay, 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 ¿dónde iba? Por aquí. Entonces, aparece acá también la idea de la reinvención de la naturaleza, pensando en que ya no solo podemos transformar la naturaleza, digamos, a nivel macro, sino que lo podemos modificar a nivel genético. Y esa reinvención, digamos que es muy novedosa, porque aunque los seres humanos han seleccionado especies, qué sé yo, de trigo durante miles de años, etcétera, la revolución biotecnológica nos permite, por ejemplo, aplicar edición genética y transgénesis, cosas que no pasan en la vida natural, por la vía natural, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos productos transgénicos que naturalmente nunca se hubieran dado, ¿verdad? Esto de los transgénicos es un tema súper polémico que tiene N cantidad de defensores, tiene otro montón de cantidad de detractores. Es un debate abierto y hay que verlo cada caso particularmente, porque algunos de repente serán muy exitosos, otros son terribles. Entonces, pues, no se puede meter todo en el mismo saco y decir los transgénicos son buenos o los transgénicos son malos.
va a depender de cada caso. Y muchas veces la discusión, digamos que se pervierte porque, vamos a ver, la tecnología no es ni buena ni mala. Cómo se usa y para qué se usa, eso es otra cosa. Pero en mi criterio, y eso es un criterio muy personal, lo más nocivo de los transgénicos no es la transgénesis, es el modelo de negocios que tienen, que pues bueno, obliga a que las personas se endeuden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es la tecnología como tal, sino es el contexto en el cual se desarrolla esa tecnología. Y bueno, lo dejo por ahí. Y acá en esta lectura entonces el autor le va a dar mucha pelota a la biotecnología como esa ciencia que se enfoca en trabajar con lo desconocido, y como trabaja constantemente con lo desconocido, pues bueno, tiene que ser precavida. Y aparece entonces acá la idea de que se reinventa la naturaleza y como que se desbalancean conceptos que teníamos casi que muy firmes, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto del ser humano, o el concepto de especie, o el concepto de naturaleza, cambian esos conceptos. Entonces, pues bueno, hay una gran transformación, y a nivel económico, pues la biotecnología también cambia mucho, digamos, la sociedad. Las empresas biotecnológicas hoy en día, digamos, van a la cabeza y tienen mucho dinero, y mucha gente invierte mucho en procesos biotecnológicos. Yo creo que yo les había puesto el caso a ustedes de Catherine Holmes, ¿verdad? Una muchacha que pues embaucó a medio Estados Unidos con una máquina que según ella pues iba a dar muchos mejores resultados en mucho menor tiempo con análisis médicos. Y pues bueno, eran patrañas, ¿verdad? Nunca se dio. Otro ejemplo aquí interesante es el tema de los cyborgs que comentábamos cuando hablábamos de bioética. No sé si recuerdan. Los cyborgs son esas personas que tienen ya modificaciones tecnológicas incorporadas, ¿verdad? Algunos dicen que hasta las gafas ya es un tema de cyborgs, pero tiene que ver más como con algo un poquito ¿cuál es la palabra? Eh, es que no es ni inmersivo ni incursivo, es como, bueno, algo más adaptado, digamos, al cuerpo humano, como por ejemplo las personas que usan los audífonos para poder escuchar mejor, o los marcapasos, o como vieron ustedes en aquel video, Neil Harbison, que se pone una antenita y cosillas así, ¿verdad? Que ya son seres humanos, sí, pero tienen características que son diferentes a los restos de seres humanos. Entonces ya el concepto como que se va debilitando y se va transformando. Eh, Pasa también con la transgénesis en el reino animal, ¿verdad? Tenemos hoy plantas y animales que tienen genes de otras especies. Les cuento, por ejemplo, cuando ustedes quizás no habían nacido en el 97, cuando se clonan las ovejas Dolly. La oveja Dolly es un clon, pero hubieron otros experimentos que se conocieron como las hermanas de Dolly, que eran las ovejas Polly, que eran ovejas transgénicas y tenían genes humanos. Entonces, claro, parecían ovejas por fuera, pero en su material genético también habían genes humanos. Y pues bueno, eso no sé, digamos, esa línea de investigación no siguió tanto, pero pues bueno, ya hemos tenido ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay variedades de tomate que le ponen genes de salmón para que resista más al frío. Hay un montón, digamos, de productos transgénicos que uno dice, mira, ¿qué vacilón esto? Para bien o para mal, existe y se da, y hay mucho dinero, digamos, de por medio en las casas biotecnológicas que producen estas tecnologías. Entonces, pues bueno, hay una gran discusión sobre los límites entre lo natural, lo artificial, y eso no existía antes, no existía con el nivel de tecnificación que tenemos ahora. Aquí aparece un conceptito, eso es un concepto de filosofía casi que medieval, que es el concepto de docta ignorancia. Esto es una idea que viene de un filósofo que se llama Nicolás de Cusa, un filósofo alemán, que plantea lo siguiente. Él dice que no podemos conocer a Dios
afirmativamente, es decir, no podemos decir que es Dios, pero sí podemos conocer a Dios negativamente, señalando aquello que no es Dios. Entonces parte como de una definición negativa de Dios, y bueno, esta lecturita plantea este concepto, ¿verdad? Que viene de ahí, esa docta ignorancia, es como decir la ignorancia culta, ¿verdad? No sabemos qué es Dios, pero sí sabemos que no es Dios. Esto, un poco aplicado en la lectura, a lo que apunta es que sabemos un montón de cosas, pero hay otro montón de cosas que no sabemos. Todo eso que no sabemos, que nos es desconocido, dice la lectura, deberíamos reconocer que tenemos suficiente conocimiento para reconocer que ese montón de cosas que no sabemos nos pueden afectar. Entonces es como una situación de ser y reconocer que somos ignorantes de un montón de cosas, pero que también tenemos cierto grado de conocimiento que nos permite reconocer esa ignorancia. Porque si no, ni siquiera sabríamos que no sabemos eso. Tal vez les pueda poner el ejemplo de Sócrates. Ustedes probablemente han escuchado que Sócrates decía, o que en alguna de las partes de los libros de Platón plantea que Sócrates dice que solo sabe que no sabe nada. Eso es una historia particular, se las cuento rápidamente. El oráculo de Delfos señaló que Sócrates era el más sabio de los griegos. Y bueno, Sócrates como que dice, no, ¿verdad? Yo no soy el más sabio de los griegos. Y Sócrates entonces se fue a visitar a los sabios de Grecia, como para darse cuenta de que realmente ellos eran más sabios que él. Y bueno, cuando Sócrates visita a los sabios griegos, se da cuenta que los sabios, digámoslo así, pretenden saber cosas que en realidad no saben. Y bueno, Sócrates entonces se da cuenta que el oráculo, pues en algo tiene razón. Sócrates, que no tiene, digamos, esas pretensiones de saber, por lo menos se da cuenta que no sabe, es honesto en eso, digamos, sabe que no sabe, mientras que los otros sabios creen que saben cosas que realmente no saben. Entonces de ahí viene esa famosa frase de solo sé que no sé nada. En realidad Sócrates sabía muchas cosas, pero formula esto como una advertencia, digámoslo así, a la falsa sabiduría. Y Sócrates lo que dice es, hay que reconocer primero que uno no sabe para poder aprender cosas, ¿verdad? Y bueno, por ahí va el asunto. Acá, en esta lectura, lo que, digamos, estas ideas lo que tratan de comunicar es que frente a lo desconocido, no es que todo sea desconocido, es que sabemos cosas y por esas cosas sabemos que no sabemos otras cosas. Y eso que no sabemos entonces, pues hay que ser responsables de eso que no sabemos y de lo que sabemos. Entonces como que se duplica la responsabilidad. Hay que ahora ser responsables de aquello que conocemos, que podemos manejar, ¿verdad? Como diría Jean Ladrier, la ética científica es intervencionista. Como tiene ese conocimiento, tiene que intervenir. Pero también sabemos entonces que hay un montón de planteamientos que ignoramos de N cantidad de situaciones y que lo que sabemos tiene que ayudarnos a atravesar, digamos, a ir descubriendo eso desconocido, pues de manera segura. Esto, digamos que lleva la responsabilidad a un ámbito mucho mayor. Acá, en el título, tenemos un indicio. El título se llama Los márgenes de la responsabilidad. Y eso, digamos, no quiere decir que la responsabilidad sea algo marginal, como que no importa, sino que al contrario es como que la responsabilidad está en el margen entre lo conocido y lo desconocido. Ahí, dice la lectura, es donde se es más responsable. Cuando estamos tratando con algo que no sabemos cómo se va a comportar. Si de repente estamos tratando con algo conocido, acá en el ámbito de lo conocido, ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad? No sé, pongo un ejemplo tonto, que uno quiera poner a cocinar, no sé, un espagueti, ¿verdad? Entonces uno lee las instrucciones y dice, hervir 8 minutos con agua hirviendo, ¿verdad? Y después escurrirlo. Entonces uno dice, bueno, yo ya sé, en 8 minutos ya eso va a estar listo, ¿verdad? Yo hoy me pongo a ver tele 8 minutos y ya sé que el espagueti está listo en 8 minutos. Ya son procesos conocidos. Pero si de repente estamos
ante una situación totalmente nueva, totalmente diferente, como lo es la edición genética, de ahí no tenemos como instrucciones claras que nos digan esto va a pasar así y así y así. Entonces, dice Jean Ladrier, perdón, dice este señor James Buchanan, deberíamos formular algo así como un imperativo de lo desconocido, un imperativo que nos apunte a esa responsabilidad que tenemos. Y bueno, básicamente entonces él lo plantea así, un poco hablando de esta ética de lo desconocido. Plantea entonces, como parte de la ética de lo desconocido, que todas esas incertidumbres, todo eso que no sabemos, no nos debe absolver de los ciertos deberes, de ciertos deberes. Es decir, claro, no sabemos un montón de cosas, pero eso no borra los deberes que tengamos, por ejemplo, como investigadores. Sino al contrario, más bien la incertidumbre, lo desconocido, tiene que ser el fundamento de esos deberes. Hay deberes, digámoslo así, el deber de precaución ante lo desconocido. También la lectura pues señala que las tecnologías tienen consecuencias, tienen un primer plano. Esto ya lo habíamos hablado en otra clase digamos, de los efectos predecibles, conocidos, y que se pueden, digamos, identificar a primera vista. Pero también hay otro montón de efectos que son desconocidos, que no podemos prever. Esas consecuencias no deseadas, bueno, digamos que tenemos que tener cuidado con el primer plano, pero también con el trasfondo. Que las consecuencias esperadas, sí, valen, pero también de como tener ahí precaución con aquello, como un plan, digamos, de contención por aquello que no sabemos que pueda surgir, ¿verdad? Como por las dudas, por las moscas, por las emergencias, como dicen. Aquí pasa algo y es una denuncia, digamos, como a la sociedad tecnológica que hace aquí el autor, porque plantea que la tecnología tiene un primer plano y un trasfondo, y que nos promete entonces resolver los problemas, pero no nos habla tanto del trasfondo, ¿verdad? Eso es como el imperativo, nos dice, yo voy a resolver este problema, pero no nos señala lo que señalaba Michel Onfray, en la contraparte negativa. Bueno, ¿y cuáles son las contrapartes negativas de eso? Muchas veces no se sabe, pero muchas veces ya se atisba, digamos, que puede salir mal por XY. Y bueno, esto pasa mucho con las industrias biotecnológicas. Tienen una gran propaganda, tienen, por decirlo así, convencen mucho. Y bueno, eso que convence entonces significa que mueven mucho dinero y se vuelve una mercancía. La genética, la salud, pues en general el trabajo biotecnológico se vuelve una mercancía bastante cara, dicho sea de paso. Y aquí la lectura nos habla de algo y nos dice que la biotecnología está escrita como en futuro perfecto. Esto es como una ironía, está haciéndole ya una crítica, digamos, a la biotecnología, porque lo que está planteando es que la tecnología propagandea sus productos como en futuro perfecto, como si las acciones ya estuvieran realizadas. Pongo un ejemplo. Por decir, una casa farmacéutica podría decir, bueno, en el 2025 tendremos la cura de, no sé, del cáncer de pulmón, por decir algo. En el 2025, y uno dice, bueno, ahí ya faltan 3 años, voy a invertir en eso, ¿verdad? Porque, no sé, soy fumador y de repente quiero prevenir el cáncer de pulmón, o porque tengo familiares fumadores, o porque mi papá murió de cáncer de pulmón, entonces quiero invertir para ayudar a los fumadores, etc. Pero esos son, digámoslo así, promesas que pueden cumplirse o pueden que no. Entonces, la biotecnología tiene una forma de comunicarse en futuro perfecto, plantea la lectura, que es como, por decirlo así, la forma de hacer marketing, ¿verdad? Se hace el marketing señalando que ya las cosas van a estar listas, lo cual puede ser una patraña, como les decía en este caso de esta muchacha, Elizabeth Holmes. Entonces, hay muchas promesas no cumplidas de la biotecnología, como hay cosas que se van descubriendo que no se tenían en mente. Entonces también hay sorpresas positivas, sorpresas negativas. Pero bueno, esto del futuro perfecto es interesante. Y aparece acá también otro tema, que es el tema de la eugenesia.
no sé si ustedes conocen el concepto, significa un buen nacimiento, un buen génesis, que básicamente tiene que ver con el esfuerzo por tener, digámoslo así, la mejor descendencia. Esto durante mucho tiempo se hacía, digámoslo así, a punta de ojo, ¿verdad? No sé si ustedes vieron 300 o algunas películas, digamos, donde hay como selección de infantes o infanticidio, ¿verdad? Las culturas antiguas eran como muy conchas, muy crueles en esto, ¿verdad? Y si algún niño tenía algún defecto, como que no era bien visto. En la película 300, por ejemplo, los tiraban a un acantilado, ¿verdad? Como diciendo, chiquito deforme, chiquito que no sobrevive. La eugenesia entonces tiene como esa selección de los mejores especímenes. Lo que pasa es que una persona puede verse súper bien, pero puede tener un montón de patologías a nivel genético que se expresarán a futuro, mediano, corto, largo plazo. Entonces, la eugenesia hoy en día con la biotecnología contemporánea tiene otro tipo de nivel, ¿verdad? Ya no es solo que las personas se vean bien fenotípicamente, digamos, por fuera, sino también como esa selección de los genes. Y pues bueno, existen algunas cosas que hoy se pueden lograr. Por ejemplo, escoger el sexo de los hijos. Ustedes pueden escoger si quieren un varón o una mujer. Pueden escoger el color de ojos, pueden cambiarlo también. Entonces uno diría, ay, sí, yo quiero tener un hijo varón o una hija mujer con ojos verdes o con ojos celestes. Bueno, tienen que pagar, obviamente, pero se puede, tenemos ese tipo de control sobre la naturaleza. Acá, la eugenesia entonces aparece como en dos niveles. Por un lado, la eugenesia negativa, que es la idea que casi nadie discute y parece que hay un consenso general en eliminar marcadores genéticos de enfermedades, por ejemplo, de diabetes, ¿verdad? El problema radica en que quién determina qué es una enfermedad y qué no. Por ejemplo, ¿podría alguien determinar que la calvicie es una enfermedad? Y ustedes dirían, di profecía, nadie quiere quedarse calvo. Sí, será. Hay gente que de repente se acepta como calvo y vive como calvo y no tiene problemas. ¿Será que preferimos entonces como sociedad tener pelo y no ser calvos? Por poner un ejemplo que aparece acá. Ahorita les pongo un mini ejercicio. Entonces, eugenesia negativa es eliminar enfermedades, ¿verdad? Como la diabetes, como la calvicie. Hay algunas más polémicas, qué sé yo. Voy a decir algo que ustedes me van a corregir, pero de repente la homosexualidad se consideraba una enfermedad. Entonces también se buscaban marcadores genéticos de la homosexualidad. Bueno, no, no es una enfermedad, pero se podrá trabajar, digamos, a nivel de marcadores genéticos. Esas decisiones ya son como un poco más polémicas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver eugenesia negativa, quitar, digamos, genes defectuosos que marquen enfermedades. Eugenesia positiva, al contrario, incorporar genes para obtener características deseables. Dígase, no sé, tener una variedad de chile con genes de salmón para que sean más resistentes al frío, ¿verdad? Esta otra versión, la eugenesia positiva, es más criticada, porque ya, digamos, no trata, digamos, de quitar enfermedades, sino que trata de agregar características. Eso, pues, parece que sí genera más polémica. Podríamos conversar sobre si la calvicie, la diabetes o el enanismo podrían ser trabajados desde una eugenesia positiva o una eugenesia negativa. Por ejemplo, con el enanismo es curioso, no sé si ustedes lo saben. Por ejemplo, en Latinoamérica las personas son más pequeñitas. Digamos, el promedio aquí es 1,60, 1,65 para hombres. Para mujeres es un poco menor. Entonces nosotros, por ejemplo, comparados con los anglosajones, somos más chiquitillos. Está bien, Aileen, tranquila. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos a las personas que no son enanas, no es que tengan, digamos,
el enanismo es una condición genética. No es que sean enanos, pero, por ejemplo, les dan hormona de crecimiento a personas que no padecen enanismo para que pues crezcan más, tengan un mejor rendimiento deportivo, etcétera, etcétera. El caso famoso aquí es, por ejemplo, Lionel Messi. No sé si ustedes saben, a Lionel Messi le pagaron un tratamiento hormonal bastante caro, ¿verdad? Porque el tipo era, digamos, era una pulguilla, ¿verdad? Todavía le dicen pulga, pero mide 1,70 m, lo que yo mido. Entonces, pues le ayudaron, digámoslo así, para que creciera. Esto es un problemilla, en la eugenesia tiene un problema porque apunta, digamos, como a un ser humano perfecto, que no existe. No existe la genética perfecta ni el fenotipo perfecto, pero parece que tiende a, igual que todas las transgénesis, a homogenizar y, digamos, echa por borda, echa al basurero mucho de la riqueza de la diversidad genética humana. Y surgen también otro montón de situaciones polémicas. Por ejemplo, en Asia, principalmente China, Japón, se hacen muchos diagnósticos prenatales para saber si el bebé que van a nacer es hombre o mujer. Y puede que el bebé esté totalmente sano, pero si es mujer, muchas parejas optan por abortarlo porque culturalmente en Asia es mejor tener un varón primogénito, digamos que el primer hijo de la familia sea varón. Y bueno, es como un poco cruel, ¿verdad? Porque de repente eran embriones totalmente sanos que pues hubieran sido seres humanos sanos, exitosos, pero bueno, es un tema más, digamos, de relativismo cultural. Otros casos también son a nivel ambiental. Por ejemplo, cuando hay liberación de organismos modificados genéticamente, dígase alguna variedad de maíz o de algodón, pasa, digamos que hay casos donde personas que quieren mantener un cultivo tradicional, reciben, digamos, polinización cruzada de un cultivo transgénico, entonces pues ya eso les afecta o al contrario. Entonces hay mucha discusión sobre eso a nivel agrícola, pero también, por ejemplo, eso es un caso que les pongo ya, hace poquito vi que lo iban a hacer también en California, para cortar la reproducción de, por ejemplo, del dengue y del chikungunya y de todos estos, ¿verdad? Del Zika, este mosquito, la Aedes aegypti, lo que hacen es liberar mosquitos modificados genéticamente que son estériles. Entonces, digamos, cuando hay temporada de apareamiento, digamos que no hay bebés mosquitos. Eso para cortar el vector de transmisión. Entonces, he visto que se ha hecho en Panamá, que se ha hecho hace poco en California. Pues por aquí les pongo un caso de eso. Son incertidumbres, digamos, un poquito unas más que otras, pero al fin y al cabo parece que es todavía algo que hay que ponerle atención, semi desconocido diríamos. La lectura menciona, también les contaba el caso de John Moore. Aquí ustedes tienen un enlace a un artículo donde cuentan el caso de él, que es muy vacilón porque fue la primera patente sobre células humanas vivas. Entonces, digamos que tiene un campito ahí en la historia de la biotecnología. Otro caso interesante es el caso del oncomouse, no sé si lo conocen, el oncorratón. Son ratones modificados genéticamente para que les den tumores cancerosos. El ratón lo venden, el ratón es de Harvard, si no me equivoco. Lo desarrollaron en Harvard o en Yale, ya no me acuerdo, en una de estas dos. Y pues lo venden a los laboratorios para investigar el cáncer. Aquí hay varios temas, temas de ética ambiental, de derechos animales, ¿verdad? Pero bueno, también es un tema, digamos, de biotecnología y pues de comercio, en realidad. Y bueno, les dejo estos posibles dos casos, no se los pongo hoy en los casos para que investiguen, pero pueden ser casos que ustedes quieran investigar. Y bueno, ya para ir cerrando con el tema del imperativo y lo desconocido, un poco debido a todo esto que les comentaba, este señor Buchanan dice, bueno, entonces, si Hans Jonas actualizó el imperativo de Kant, hablando del imperativo de la responsabilidad, podríamos actualizar un poquito también el imperativo de Jonas con
señalando la importancia de lo desconocido, dice Buchanan. Y él formula entonces el imperativo de lo desconocido así. Dice, actúa de manera tal que los efectos de tus acciones reflejen tu reconocimiento de lo desconocido como una dimensión clave de tu acción. O bien, actúa de manera tal que los efectos de tus acciones reflejen el hecho de que no puedes predecir los efectos. Aquí es actuar, ¿verdad? Puse una N, un dedazo. Me quedo con la primera formulación. Actúa de manera tal que los efectos de tus acciones reflejen el reconocimiento de lo desconocido como una dimensión clave de tu acción. Lo que nos está diciendo ahí es, cuando actúen, tengan presente lo desconocido, porque eso es clave. Porque no podemos predecir todos los efectos, no podemos controlar toda la naturaleza. Y bueno, es una idea, digamos, como les he dicho, que tiene que ver con el principio de precaución, ser precavidos. Pongo una imagen que quizás les ayude. Piensen que ustedes se quedan a dormir en la casa de un amigo o de una amiga, ¿verdad? Y que se quedan a dormir, no sé, en la sala. Y se levantan en la madrugada, ¿verdad? 2 de la mañana, está todo apagado y ustedes tienen ganas de ir al baño. Pero ustedes no conocen esa casa, ¿verdad? Es una casa desconocida, entonces uno va así como pasito chiquitito, ¿verdad? Como tanteando todo para no tropezarse, no hacer bulla, no quebrar un jarrón, no, ¿verdad? No llevarse un golpe en la frente. Entonces, un poco esa es como la imagen que tengo yo de esto del imperativo de lo desconocido. Es como, vamos caminando en un asunto desconocido, vamos tanteando, vamos pasito a pasito, ¿verdad? Para no tropezarnos, caernos, no jalarnos una torta. Entonces, yo sé que mis metáforas, mis ejemplos a veces son un poco chabacanos, pero bueno, eso es lo que tengo en mente, chiquillos. Y bueno, como les decía, esta idea de los márgenes, que aparece en el título, de los márgenes de la responsabilidad, no significa que la responsabilidad sea un temilla ahí marginal, que no importa mucho. Al contrario, lo que dice es que más bien en ese margen entre lo conocido y lo desconocido es donde se es más responsable, dice el autor, porque no sabemos qué puede pasar. Entonces tenemos que ser responsables por lo que conocemos, pero también por aquello que no conocemos. Es como decir, ser doblemente responsables, doblemente precavidos. Y bueno, básicamente esa era la lectura, chiquillos. Yo no sé si quieren preguntar algo, si ya los aburrí mucho, ya quieren que termine. ¿Alguna pregunta? Cuéntenme. Todo claro. Como el agua del Virilla. Bueno, les cuento rápidamente sobre los materiales. Interesante, Anthony. Vieron que sí, eso es un tema bastante interesante, la biotecnología. Vamos a verlo un poco en lo que nos queda. Es bastante interesante porque es como el interés, la curiosidad frente a lo desconocido. Hay un montón de cosas que están por descubrirse y bueno, ahí tenemos que ya ir metiendo la ética. Bueno, les cuento sobre los materiales. Esto, no sé si lo han visto, es como la idea del biohacker o del biohacking implica cómo poder obtener información de las personas sin que se den cuenta, digamos, y hackear, por decirlo así, también nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, por aquí este documental es muy interesante, les va a parecer, digamos, a lo que señalaba Neil Harbison con el tema de la antenilla y cosillas así, tiene que ver con esto. Acá les pongo información sobre el oncorratón, el oncomouse. Esto a mí la verdad me da como cosilla porque si no han visto las imágenes son como muy feas. Es como unos ratones, ¿verdad? Con un montón de pelotas, de tumores, entonces es como triste. Aquí este es un videito sobre una nueva técnica de edición genética que es la que está revolucionando la biotecnología contemporánea, que es el CRISPR-Cas9. Son como tijeras moleculares que permiten cortar el ADN, insertar pedazos de ADN de manera mucho más precisa que lo que se podía hacer hasta el momento. Entonces, esto es relativamente nuevo y está generando un montón de, digamos, de especulación sobre hasta dónde podría ayudarnos, para qué nos podría servir. Por ejemplo, acá, esto es un ejemplo de unos doctores que utilizan este procedimiento, el CRISPR-Cas9, para curar unas enfermedades degenerativas de la espina dorsal, que yo lo aplaudo todos los días que veo este video. Realmente me alegra sobremanera que se utilice, digamos,
la genética y esos procedimientos para ayudarle a personas. Entonces, pues vean, este es muy emotivo, la verdad. Aquí explican el trabajo de dos genetistas, de dos doctores, que con este mecanismo de edición genética, pues logran mejorarle la vida a algunas personas. Y pues bueno, es como un caso positivo, ¿verdad? Y bueno, por acá, estos son son la parte de un documental sobre la eugenesia. La eugenesia es un tema muy viejo, les decía, desde la antigüedad, espartana, romana, latina, en fin, hasta nuestros días. Por ejemplo, las ideas nazis de la raza aria, ¿verdad? Son ideas eugenésicas, perdón. La eugenesia no ha desaparecido, sigue muy vigente, por ejemplo, en los criaderos de ganado, de caballos, hasta de perros, pero también en seres humanos. Entonces, la eugenesia se las trae. De hecho, nosotros vamos a ver una película con temática de eugenesia y de biotecnología. La película se llama Gattaca. Sobre eso vamos a hacer una lectura y bueno, ustedes van a ver la peli. Después de que tengamos estas dos clases del taller, vamos a entrar en esa dinámica un poquito más sobre la eugenesia. Entonces, pues también revisen esto, chiquillos, porfa. Y bueno, ya para terminar, les cuento sobre los casos. El caso 1 es un tema polémico, les decía, pero bueno, hay que analizarlo. Se conoce como bebés de diseño. Son bebés que tienen, digamos, un acompañamiento de un genetista que les cambia el color de los ojos, el sexo, aquí y allá, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, ¿verdad? Tienen aquí, este es un reportaje, un video del Deutsche Welle, del canal alemán. Este es otro reportaje sobre el primer bebé de diseño que parece que tiene genética de 3 personas. Y este es un documental de aquellos que nosotros, que ustedes vieron de eutanasia, de aborto, sobre qué piensan los que no piensan como yo, bebés de diseño. Está muy bien, la verdad, esos 3 fuentes de información están bastante bien, porfa, revísenlo. Es un tema pues bastante interesante. Y bueno, ese es uno. El segundo, el caso es el caso de los xenotransplantes. No sé si ustedes ubican el concepto, son trasplantes entre especies. Entonces, principalmente de los más conocidos son los trasplantes de las arterias de cerdos a seres humanos. También se las trae por N cantidad de cosas, ¿verdad? Es algo relativamente nuevo, mucho desconocido. Y bueno, por aquí les dejo esto. Y el tercero es el caso que les comentaba de la liberación de mosquitos transgénicos para combatir el dengue. Esto, bueno, se hizo en Panamá en el 2000, eso es como el 2012, 2013. Pero se hizo también hace poco en California, me encontré una noticia por ahí, no la puse acá, pero sé que se estaba haciendo en California. También como para controlar el vector de reproducción de la Aedes aegypti. Entonces, esos 3 casos, chiquillos, escogen uno, por favor, y aquí, bueno, aquí está la bitácora regular. Los dejo por acá, no sé si tienen preguntas, comentarios, si no, porfa, vean los materiales audiovisuales, estos están muy buenos, no es porque yo los ponga, pero realmente yo me entretengo mucho viendo estos materiales audiovisuales, entonces, pues les queda 1 hora libre, digámoslo así, para que vean materiales audiovisuales y hagan la bitácora, y revisen los casos. Eso. De mi parte, chiquillos, la verdad eso sería hoy. Disculpen que hoy fue una clase muy magistral, pero es que tenía que contarles varias cosas y quería dejarles un poco de chance para que fueran a trabajar por su cuenta. Entonces, pues bueno, de mi parte eso sería por hoy. No tengo nada más que agregar. Si hay alguna pregunta, comentario sobre el caso, sobre lo que viene para la monografía, el diseño, sobre la teoría de la clase. Y si no, también, bueno, preguntas, comentarios. Si no, tengo un último anuncio antes de que se me olvide. ¿Algún comentario, chiquillos? No. Bueno, les paso al último anuncio y ya con esto los dejo libres. Si no se han dado cuenta, no sé, por la Federación de Estudiantes o por alguna información que puedan ver ahí, bueno, esta semana se celebra la Semana del Ambiente en el TEC. Y como parte de las actividades de Semana del Ambiente se están recogiendo residuos electrónicos y vidrio.
Entonces, si tienen algún tipo de residuo electrónico o vidrio, lo pueden venir a dejar al campus San Carlos, a un costado del comedor. Pues ahí se está recibiendo. Entonces va a estar lunes, martes y miércoles de esta semana se van a recibir ahí las cosillas. Busquen las imágenes. Yo ahorita las tengo por aquí, pero no las tengo como para compartirlas, pero se van a recibir, digamos, residuos electrónicos y residuos en vidrio. Si tienen aluminio y eso, pues también ahí están los basureros normales. Pero les cuento, con el vidrio, eso probablemente yo esté ahí en la tarde un rato, pero me comentó la persona encargada que si traen 3 litros de vidrio, se les canjea por un vaso. No sé si será un vaso o una botella. En los años anteriores había sido botella, pero bueno. 3 litros de vidrio por una botella, un vaso. Entonces, pues bueno, para que lo sepan y si tienen ahí algún vidrio que vayan a botar a la basura, de repente lo limpian. Eso sí, tiene que venir limpio. Y lo traen y pues bueno, obtendrán ahí un canje. Eso, de mi parte. Y si no, pues bueno, ya, los dejo por aquí, chiquillos, no los aburro más. Nos vemos la próxima semana. Recuerden traer algo. Si no tienen todo listo, igual traigan lo que tengan, porque vamos a conversar acá en clase. Que estén bien, chiquillos. Feliz día, feliz semana. Gracias, profe. Chao. Profe, Dígame, Nicole, ¿cómo le va? Todo bien. Es para hacer una pregunta ahorita. Voy a dejar de grabar para